el libro de Filipenses, maravillosa carta que nos transmite el gozo del cristiano, el gozo que tiene el cristiano y que debe perseverar, que debe mantenerse en la vida del cristiano. Ya entramos ya en el capítulo 4, ya los últimos pasajes, el epílogo, donde ya finaliza Pablo esta maravillosa carta, esta maravillosa escritura que el Espíritu Santo inspiró a nuestro hermano para enseñarnos grandes verdades. Yo no sé usted, hermano, yo creería que sí, espero que sí, se le ha quedado grandes enseñanzas de esta maravillosa carta. Esta maravillosa carta nos ha enseñado, hermano, la importancia de estar gozosos en medio de las dificultades. Esta maravillosa carta nos ha enseñado la importancia de que nuestra mente debe ocuparse en todo lo que es la buena voluntad de Dios. Esta maravillosa carta nos ha enseñado la importancia que tiene el dar, la importancia que tiene el glorificar a Dios a través del dar, de la generosidad. Esta maravillosa carta, hermanos, nos enseña también lo importante que es proseguir al blanco, proseguir a la meta que tenemos todos como cristianos. Todos nosotros tenemos una meta establecida y es continuar en la carrera como cristianos que somos. Así que llegamos al final de esta carta de los Filipenses. Ha sido un recorrido entonces maravilloso, ha sido un recorrido de grandes lecciones. Atinamos, hermanos, en decir que Pablo estaba lleno de gozo, a pesar de que se encontraba en prisión, que esta carta es una de las cartas llamadas las cartas de prisión, como ya vimos otras también, o vimos una más que fue la de Colosenses. Es una carta en donde muestra Pablo agradecimiento por las ayudas de los hermanos y de cómo cuidaron de él en todo momento. También nos enseña la importancia de siempre depender en la voluntad del Señor. El Señor se encarga, el Señor nos cuida, el Señor se va a encargar de siempre ayudarnos en todos los momentos difíciles que tengamos, sean cual sean. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo es que termina nuestro hermano Pablo este maravilloso escrito. En el capítulo 4, versículo 20, no alcanzamos a ver esta terminación de esta frase donde Pablo agradece a nuestros hermanos de Filipos y donde dice, todo lo he recibido, estoy lleno, ¿sí? Tengo abundancia, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora el versículo 20 termina diciendo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Muy importante, hermanos, de que Pablo, al terminar este tema que está agradeciendo acerca de la ayuda, siempre le dé la gloria a Dios. Porque, hermanos, no fue algo que simplemente él merecía tener o como de pronto, bueno, es que es algo que se tiene que hacer así porque es que para eso yo estoy trabajando en el Señor y por eso me tienen que dar. Y si bien es cierto, la Escritura enseña en el libro de 1 Corintios que debemos suplir las necesidades de los hermanos que están sirviendo y ministrando en el Señor. Si bien es cierto que Dios enseña de que no debemos poner bozal al buey que trilla, dice 1 Corintios, donde se nos habla en 1 Corintios 9. Y si bien es cierto de que son derechos, y era un derecho del apóstol Pablo el recibir y el obtener ayuda de los hermanos, no obstante, nunca Pablo vemos que fue o se enorgulleció de que esto lo tuvieran que hacer con él como una obligación, sino que simplemente le da la gloria a Dios. Porque, hermanos, siempre
aquello que recibimos de parte del Señor, debemos darle gloria a Él porque proviene del Señor. Es de Él la gloria. Así que, primeramente nosotros debemos entender al Dios y Padre, ¿sí? Cuando Pablo dice al Dios y Padre, está haciendo, como les decía tal vez en el miércoles pasado, un tono muy íntimo hacia Dios. Es que Dios es su Padre y como Padre cuida de sus hijos. Debemos también tener esa lección para nosotros. Dios es nuestro Padre y Dios cuida de nosotros como sus hijos. Porque la palabra de Dios también nos enseña, bueno, qué padre si su hijo le pide un pan le dará una piedra. ¿Qué padre si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, pues cuanto más nuestro Padre Celestial. Y por eso la Escritura constantemente nos enseña una palabra muy íntima, y es la palabra Abba Padre, que es la palabra o la frase papito. Y aunque aquí la palabra Padre es una frase íntima, de intimidad, está hablando de que Dios es nuestro Padre y Dios cuida de nosotros. Pero no solamente transmite la idea de intimidad de parte del apóstol Pablo hacia nuestro Padre, nuestro Dios, sino que también quiere darle la gloria a Dios en todo eso que ha recibido de parte de los hermanos. Darle la gloria. Y en todo lo que he escrito, posiblemente Pablo está finalizando ya su carta, en todo aquello que está escrito en esta carta y en todo aquello que Dios quiere que nosotros cumplamos y hagamos y practiquemos, porque no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de la Escritura, pues debemos darle la gloria a Dios. Importante eso, hermano. Pablo no pudo contener su alabanza a Dios. ¿Por qué? Todo lo que hace Dios, todo lo hace Dios, ¿sí? Nada está fuera de su control. Y Él fue quien permitió que los hermanos de Filipos estuvieran dispuestos para ayudar al hermano. Porque Dios fue el que produjo en ellos el querer como el hacer. ¿Sí? Dios es el que produce eso. Dios se encarga de tocar los corazones. Dios se encarga de hacer todo lo que va a hacer en su propósito para ayudar. ¿Sí? Y en este caso ayudó a nuestro hermano Pablo en su tribulación que estaba pasando en ese momento. Así que Dios es el que produjo en ellos, ¿sí? Y por lo tanto, todas las cosas, hermanos, que nosotros hacemos, sean de palabra, sea de cualquier cosa que hagamos, si comemos o bebemos, dice la Escritura, y lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, todo debe ser siempre buscando la gloria de Dios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, la Escritura dice, si pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y cuando hablamos de otra cosa estamos refiriéndonos a cualquier otra cosa. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Hagamos todo, hermanos, para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, sea que comamos, sea que bebamos como lo acabo de hacer, sea que durmamos, sea que caminemos, sea que trabajemos, sea que nos conduzcamos en nuestro hogar con nuestro cónyuge, como padres, como hijos, como jóvenes, como ciudadanos, no solamente del reino de los cielos, sino ciudadanos, miembros de una sociedad, como luz en este mundo, como sal en esta tierra, pues siempre en todo lo que hagamos, en las palabras que digamos, en los gestos que hagamos, en todas las cosas, hermanos, glorifiquemos a Dios. Todo lo que nosotros, porque ese es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí en esta tierra. Glorificar a Dios con nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que pensamos,
en lo que vivimos y en cómo actuamos. Y por eso Pablo no desaprovecha la oportunidad para decir: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Todo, hermano, para la gloria de Dios. Ahora, la frase por los siglos de los siglos significa literalmente para las eras de las eras. Es decir, por siempre, desde el inicio hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Y termina la frase con un amén. Ahora, es interesante esa frase, esa palabra amén, porque esa es una de las palabras que más nosotros utilizamos. Y yo no sé cuánto, hermanos, usted de pronto tiene en cuenta cuántas veces en la Biblia está la palabra amén. Pues son muchas veces que está la palabra amén. Yo no sé cuánto, pero hay muchísimas partes en la Biblia donde se nombra la palabra amén. Impresionante. Y sobre todo al final de las cartas, pero no solamente al final de las cartas, sino en momentos de alabanza. Pero también quiero decirles algo, que esta palabra amén a veces puede ser un poco mal usada, ¿sí? Porque nosotros puede que a veces digamos amén para todo, ¿sí? Pero hay que ver qué la Biblia dice acerca del amén. ¿Qué es lo que la Biblia sí dice acerca del amén? ¿Sí? Para que nosotros sepamos utilizar el amén. Hace muchos años yo leí un artículo de un hermano de Estados Unidos que escribía en una revista, y no volvieron a enviar esta revista. No sé cuántos de ustedes conocen la revista de La Voz Eterna. Bueno, yo hace un tiempo, hace algunos años, recibí esa revista, y él daba un estudio acerca de eso. Él daba un estudio acerca de el uso del amén, porque a veces nosotros no utilizamos el amén como deberíamos de utilizarlo. Y es que vamos a ver, hermanos, que el amén tiene unos significados en la Biblia que nosotros debemos entender y conocer. La palabra amén es una traducción del hebreo al griego, y que luego llegó al español, y es la palabra griega a, la letra A, o la palabra man, ¿sí? Esa palabra significa fiel, o esa palabra significa fidedigno. En nuestra traducción al español es fidelidad, y nosotros lo utilizamos para decir también en la traducción así sea. Hay casos, y los vamos a leer en la palabra de Dios, en los que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, usaba esta palabra para expresar su asentamiento a una ley y la buena disposición, escuche bien, de ellos de someterse a la pena que conllevaba el que estaba fuera, el que en una ley, el que algo fuera quebrantado, el que una ley fuera quebrantada, ¿sí? Entonces, vuelvo y reitero, ellos utilizaban esta expresión para asentar una ley, y la disposición que ellos tenían para someterse a esa ley, y para tener también y conllevar la pena que llevaba, valga la redundancia, el que esta ley fuera quebrantada. Vamos a leerlo en Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15. Porque la idea de los libros que estamos estudiando, de las cartas, es tratar de estudiar palabra por palabra. En el libro de Deuteronomio, capítulo 27, Deuteronomio capítulo 27, versículo 15, dice la escritura: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Y viene lo que dice el versículo 16:
Maldito el que deshonrara a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Y si usted sigue leyendo todos los versículos, desde el versículo 15 en adelante, va a hablar de leyes, ¿sí? Y de disposiciones que había dejado el Señor, y que aquellos cuando el pueblo ya decía al final, amén, era porque estaba asentando eso que esa ley decía y que no podían quebrantar, ¿sí? Así que cuando nosotros decimos amén, bueno, es porque estamos diciéndole a Dios, sí, eso que está diciendo Dios es fiel, ¿sí? Es fidedigno, y vamos a hacerlo tal cual como Él nos lo dice. Y vamos a llevar también la consecuencia de lo que va a llevar el no hacerlo. O sea, que tenga cuidado cuando diga o cuando digamos amén. Amén. Así que es muy importante esta frase. En Nehemías capítulo 5, Nehemías capítulo 5, versículo 13, dice la escritura, además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Muy importante, hermanos, que nosotros, cuando decimos el amén, estamos asentando algo que Dios nos dice, o que en una oración estamos escuchando y diciendo amén. Cuando Pablo dijo, a Él sea la gloria, ¿sí? A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén, está diciendo es, Dios siempre será digno de gloria. Así será por siempre. Ahora, cuando es dicho por Dios, transmite el amén, transmite así es y así será. Es una especie de frase de eternidad. Y es una frase que la vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, acerca de la fidelidad de Dios. Que Dios es fiel. Como les decía, la palabra amén es una palabra que significa en el griego fiel. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Y aquí dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el que, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es ese amén? Jesús, ¿no? Porque Jesús es digno, porque Jesús es fiel y porque siempre será fidedigno, verdadero. Por eso lo que hemos estudiado, aprendido el domingo, ¿no? Él es la verdad, fiel, ¿sí? Digno siempre de adoración, fiel por toda la eternidad. Ahora, otra parte muy importante que nosotros utilizamos y en la cual nosotros utilizamos el amén es una afirmación a una oración, ¿sí? Y transmitimos que estamos de acuerdo con esa oración o una declaración solemne, ¿sí? Y expresa así la confianza, la aprobación y la ferviente esperanza que se tiene en el corazón. Cuando alguien me dice, Dios te ama, hermano, y yo digo, amén, yo estoy fervientemente desde lo más profundo de mi corazón afirmando de que es así, de que Dios me ama, ¿sí? Cuando yo estoy diciendo,
Dios tiene una corona preparada para todos los que han obedecido el Evangelio y son fieles y perseveran en el camino del Señor. Y todos nosotros decimos, amén. Pues estamos afirmando, estamos expresando confianza, aprobación y ferviente esperanza de lo que hay en nuestro corazón, de aquella cosa que hemos escuchado, de aquella afirmación que hemos escuchado. Y esto era siempre una práctica que tenían los cristianos, y era de que cuando ellos oraban, asimismo también lo hacemos hoy en día, de que cuando oramos, al final decimos amén, amén. ¿Sí? Y no es una frase mística, no es una frase simplemente de cajón, no es una frase que simplemente nos decimos porque todo el mundo, el efecto dominó, todo el mundo la repite y yo también debo decir amén porque todo el mundo está diciendo amén, sino que debemos hablar, ¿sí? Con el espíritu y también con el entendimiento. Y decimos amén es porque estamos afirmando y estamos declarando, expresando con confianza de que esa afirmación, esa oración, la asentamos como algo que proviene de Dios. ¿Sí? Así que por eso es que decimos amén al final de cada oración. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 16, aunque el contexto de este pasaje está hablando de los dones, especialmente del don de lenguas, no obstante aquí se nos enseña un principio bíblico muy importante, y es el de la oración ordenada. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 16, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Bueno, el contexto de este pasaje es que aquellos hermanos de Corinto, muchos de ellos tenían don de lenguas y muchos de ellos empezaban a hablar en lenguas, pero muchos de ellos no las interpretaban. Y al ellos no interpretaban, pues la gente no podía decir amén, ¿sí? Porque lo estaban hablando en el espíritu, estaban hablando en otras lenguas. Y por eso el pasaje dice, como si tú hablas en lenguas, dice, si tú hablas en lenguas, ¿cómo la persona que te escucha va a decir amén porque tú no sabes lo que tú has dicho? O sea, no solamente nos enseña el hablar en lenguas, sino el que oremos nosotros ordenadamente. Por eso la iglesia del Señor tiene la práctica de orar como enseña la Escritura, de manera ordenada. Y es que una persona ora y los demás al final, ¿sí?, acentúan, confirman, expresan y aprueban esa oración diciendo amén. Que así sea. ¿Sí? Dios es fiel. Y esto que acabamos de escuchar, que este hermano oró y dijo, pues lo asentimos, ¿sí?, afirmamos y confiamos en que Dios hará eso conforme a su voluntad. Así que, hermanos, el amén es una utilización muy importante que los cristianos tenemos, pero debemos, hermanos, vuelvo y reitero, darle un uso adecuado. Darle un uso adecuado. ¿Sí? No porque miremos un programa de televisión y empecemos a ver y sobrevivió la muchacha y la muchacha no se murió en el programa. Amén. ¿Sí? Y puede que de pronto utilicemos estas cosas como algo muy deportivo, y no debe ser así. Debemos utilizar el amén de una forma bíblica, de una forma adecuada, de una forma respetuosa. Bien, entonces vamos a continuar, hermanos, con esta parte de lo que nos enseña Filipenses. Ya para terminar, en Filipenses capítulo 4, ya termina él diciendo entonces la frase, al Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ahora empiezan las salutaciones, muy importantes, ¿no?
posiblemente están aquí y dirán, bueno, pero eso no es tan importante y todo lo vemos en las diferentes cartas. Bueno, vamos a ver por qué sí es importante los saludos. Dice versículo 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Ahora aparece la palabra santo, ¿no? Ya nosotros, muchos de nosotros sabemos que la palabra santo es una palabra que significa apartado. ¿Sí? ¿Quiénes son los santos? ¿Dónde están los santos? ¿Dónde los encontramos? Son esas personas que vemos en las estatuas, ¿sí? Inanimadas, y a esas personas, o personas no, porque no son personas, son seres inanimados, los llamamos santos. ¿O qué es lo que la Biblia enseña acerca de los santos? Bueno, los santos son aquellos que han sido apartados para Dios. Los santos son aquellos que Dios ha escogido como sus hijos. Usted y yo, la Biblia nos habla de que somos los santos. ¿Sí? No porque nos queramos santurrones, ¿sí? Perfectos, sino que la palabra santo es la palabra apartado. Hemos sido apartados, hermanos, porque eso significa la palabra santo, apartado para el propósito de Dios. Así como en el Antiguo Testamento se le llamaba al día sábado un día santo. ¿Por qué? Porque era un día apartado y diferente de los demás días. Era un día en el cual los judíos, el pueblo de Israel, no debía hacer nada, no tenía por qué trabajar, no tenía por qué hacer absolutamente nada, y ellos llamaron a este día un día santo. ¿Sí? Así que nosotros, los cristianos, sabemos que cuando se nos llama santos no nos estamos refiriendo a personas que no tenemos ningún tipo de error, ningún tipo de pecado, sino que hemos sido apartados para el propósito de Dios, el propósito divino que está en su palabra. Somos entonces llamados santos. Y en 1 Corintios capítulo 1, miremos, hermanos, uno de los pasajes más nombrados, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este pasaje nos da dos direcciones importantes. Uno, nosotros somos santos en el sentido de que hemos sido santificados por el Señor Jesús a través de su sacrificio, por medio de la sangre, porque el pasaje lo dice, a los santificados, y esa frase santificados es una frase que está en pasado, es decir, un acto consumado, un pasado perfecto, un acto consumado ya, que ya se ha hecho. No vamos a ser santificados, ya hemos sido santificados. ¿Sí? Y el pasaje lo está diciendo, a los santificados. Solamente los que están en Cristo Jesús, porque solamente son ellos los que son santificados, los que están en Cristo. Pero también al mismo tiempo sabemos que hemos sido llamados a ser santos. Y pareciera que hubiera una aparente contradicción en este pasaje, pero no lo está. Simplemente nosotros hemos sido santificados, hemos sido revestidos de la santidad de Dios, pero al mismo tiempo estamos en un proceso de santificación por el Espíritu Santo que está morando en nosotros. El Espíritu Santo está haciendo una obra purificadora para que seamos libres de las contaminaciones de este mundo, libres del viejo hombre que todavía muchas veces se levanta
y hace cosas que son del viejo hombre, ¿cierto? Usted y yo sabemos qué cosas del viejo hombre tenemos y que muchas veces se levantan. Y por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne, porque el deseo del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que realmente queremos hacer, que es la voluntad de Dios. Y por eso debemos buscar vivir en el Espíritu, para que matemos las obras de la carne. Y por eso nuestra vida cada día, con el poder de Dios, por su Espíritu, va siendo santificado. Cuando Pablo entonces dice, saludad a todos los santos, se está refiriendo es a aquellos que han sido santificados por el Señor, aquellos que se han convertido en el Evangelio y que Dios ahora los tiene en su reino y están dentro de su reino, están dentro de su redil, han sido santificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 1 también nos habla de que hemos sido santificados, ¿no? En Filipenses capítulo 1, versículo 1, que lo vimos cuando vimos cuando vimos este capítulo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Sí? Entonces la frase santos no solamente denota el hecho de la frase santos no denota solamente el hecho de que hemos sido santificados, sino también de que hemos sido llamados a ser santos, hermanos. Dios nos ha llamado a ser santos. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, le damos ese pasaje. En 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Y dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando Pablo dice saludad a todos los santos, está también hablando indirectamente, bueno, ustedes han sido santificados, pero también recuerden que como somos santos debemos seguir viviendo una vida santa y agradable. Porque Dios nos dice que así como Él es santo, debemos nosotros también ser santos en toda nuestra manera de vivir. Santos en nuestro hablar, santos en nuestro reaccionar, santos en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que tocamos, en los lugares a los cuales vamos, en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en el trato con los demás. Santos hermanos, en toda nuestra manera de vivir, con nuestros semejantes, con la persona que está a nuestro lado, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos, con nuestra familia en conversa, con todos, en toda nuestra manera de vivir. Hermanos, eso nos invita a que nosotros cada día, y esto solamente lo hace Dios. Dios es el único que puede hacer esa obra maravillosa de santificación. En 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Donde se nos dice lo siguiente. 2 de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos,
tenemos que buscar cada día ser santos porque el Espíritu Santo, aquí lo dice, el Espíritu Santo está haciendo, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios está haciendo una obra purificadora por su Espíritu para que nosotros vayamos perfeccionando esa santidad, liberándonos de toda contaminación. ¿Sí? Y qué bueno, hermanos, es la parte de mirar de que hemos sido santificados. Somos santos y estamos también santificados. Pero me devuelvo a la frase anterior ahora, después de haber visto la palabra santo, cuando dice saludar, en el versículo 21 de Filipenses capítulo 4, saludar. Saludos y los que saludan, ¿no? Hay un intercambio. En la última frase, en la primera frase dice, saluda a todos los santos. Y la última frase dice, los hermanos que están conmigo os saludan. Es decir, ustedes allá salúdense, saluda a todos los santos, yo les envío saludos, y los hermanos de acá, ¿sí? Los están saludando también. Hay un intercambio de saludos, ¿sí? Importante, porque es una buena práctica de la comunión cristiana, el saludo, ¿sí? Yo trato a los que van ingresando a conexión de Facebook de saludarlos a todos. Si alguno no he saludado, me disculpo, pero la idea es saludarlos a todos y cada uno de ustedes, hermanos, porque el saludo es una parte muy importante. Y vamos a ver, hermanos, que el saludo fue una parte muy importante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y en la vida de los cristianos, y se ha convertido en algo en nuestra sociedad, en algo importantísimo a la hora de mostrar amabilidad, el saludo. Cuando nosotros llegamos a un lugar y no saludamos, o llegamos ante una persona y no la saludamos, bueno, ¿cómo se ve eso reflejado en nosotros? ¿Qué reflejamos nosotros? Reflejamos descortesía, reflejamos falta de amabilidad, ¿sí? Reflejamos que somos personas que no tenemos modales, reflejamos que somos personas que nos hace falta ese sentido de gentileza, de buscar ser amables con todos. Bueno, el saludo fue algo predominante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Saludar, hermanos, el término saludar es la traducción del verbo hebreo barak, ¿sí? El nombre Barack Obama es la palabra griega o hebrea saludo, ¿sí? Que significa bendecir, ¿sí? Por algo este expresidente tuvo tanta empatía, ¿no? Porque saludaba mucho. Pero bueno, es la palabra hebrea barak, significa bendecir. Y la palabra griega aspadestais, es la palabra acoger con gozo, abrazar, ¿sí? En el sustantivo hebreo, la palabra saludar es la palabra hebrea shalom, ¿sí? Que significa paz o bienestar. Y algunas palabras griegas significan también regocijar. Hermanos, para los hebreos, para el pueblo de Israel, el saludo tenía unos efectos benévolos sobre la persona saludada, ¿sí? Y esto es algo que a lo largo de las epístolas del apóstol Pablo y de los evangelios tenemos, los saludos del apóstol, de los apóstoles, a lo largo de las cartas, a lo largo de las despedidas de las cartas y en la comunión cristiana, ¿sí? Esto tenía efectos benévolos en la persona, sobre la persona saludada, sobre el que saludaba y sobre la persona saludada, ¿sí? Pero solo si era digno del saludo. En Mateo capítulo 10,
cuando Jesús envía a los apóstoles, a los discípulos, a predicar, Mateo capítulo 10, versículo 12, dice, usted puede leer desde el versículo 5, ahí va a encontrar el contexto de la misión de los 12, fueron enviados a sanar enfermos, a predicar y a hacer las diferentes obras que el Señor los mandó. Pero miren lo que dice el versículo 12, ¿sí? Y al entrar en la casa, saludadla, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas, si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Sí? Es decir, que el saludo tenía efectos benévolos sobre la persona, pero solo si esa persona era digna del saludo. ¿Sí? En este caso, aquellos que recibían a los apóstoles, ¿sí?, iban a ser bendecidos. Miren, por eso Jesús dice, cuando ustedes entren en esa casa, salúdenla. ¿Sí? Y negarle, hermano, el saludo equivalía a maldecir algo. Vamos a leer en Segunda de Juan, el libro de Segunda de Juan, la epístola, pero la segunda epístola de Juan, versículo 10. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Está hablando de una actitud de un hombre llamado Diótrefes. Era una actitud que este hombre, dice allí la escritura, le quería siempre tener en el primer lugar. Era un hombre que se estaba enseñoreando, y por esta causa el apóstol Juan escribe hablando con nombre propio de este hombre que estaba haciendo un daño en la iglesia, porque aquellos que llegaban a la iglesia no lo recibía, no los saludaba, no tenía comunión con ellos, y a los que lo recibían los expulsaba de la iglesia. Ahora, en el libro de yo leí tercera de Juan, y es segunda de Juan, versículo 10. Segunda de Juan. Yo leí tercera de Juan. Disculpas. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, es decir, no lo saludes. ¿Sí? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, ¿qué está diciendo el pasaje allí? Juan está hablando de aquellos que estaban llevando una doctrina diferente y estaban hablando acerca de que Jesús no era Dios, y muchos estaban llegando a las casas a predicar esa doctrina, y Juan necesita advertirles a los hermanos, miren, cuando ustedes vean este tipo de hermanos, entre comillas, personas que están hablando mal acerca de la divinidad de Jesús, no lo reciban en casa, no le digan bienvenido, ¿sí? Porque el que le dice bienvenido dice participa en sus malas obras, ¿sí? Dice el versículo 11 de segunda de Juan, corrección, segunda de Juan, versículo 10. Entonces, no saludar o negar el saludo equivalía a maldecirlo, ¿sí? Ahora, en aquella época las formas corrientes de saludar eran, por ejemplo, la paz sea contigo, ¿sí? O paz sea a esta casa. En Lucas capítulo 10, versículo 5 podemos leer esa frase de paz sea sobre esta casa, ¿sí? Y el punto es que el saludo era algo muy importante. Ahora, ¿qué tanto, hermanos, nosotros en nuestra vida como cristianos tenemos
de importante el saludo. En Romanos capítulo 16, que es uno de los lemas que tenemos todos en la iglesia del Señor, Romanos capítulo 16, versículo 16, dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, hermanos, si el saludo era algo muy importante para la vida de los cristianos, ¿cuánto es, hermano, importante el saludar? ¿Sí? El bendecir, el acoger con gozo, como es el significado de saludar. Saludados los unos a los otros. No es menos importante el saludo, hermanos. Tenemos que aprender siempre a saludarnos los unos a los otros, ¿sí? Inculcar el saludo en nuestros hijos, saludarnos como hermanos, ¿sí? Muchas veces en nuestros escritos colocamos saludos y está bien. Y es una parte importante de la comunión entre nosotros como cristianos. No nos olvidemos, hermanos, de saludarnos los unos a los otros, porque el no saludarnos, ¿sí?, es no bendecirnos. Y cuando nos saludamos con el saludo fraternal, el Señor, nos estamos bendiciendo, estamos dando bendición, estamos acogiendo con gozo. El saludo es muy importante también. Y terminamos, hermanos, la carta hablando, o más bien nombrando, de lo que Pablo dice allí también. Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Sí? La carta termina diciendo, bueno, todos los santos los saludan. Es decir, allá en Roma habían santos, habían cristianos. Pero Pablo, mire lo que hace el énfasis: especialmente los de la casa de César. ¿Qué nos da a entender esta frase, hermanos? Que habían personas no familiares tal vez del César. El César, que en aquella época era Nerón, en este momento es Nerón, el emperador Nerón, a quienes se tenía la costumbre a los emperadores de llamarles los Césares o los César, ¿sí? Era algo ya que se había transmitido de generación en generación, el César. Y Pablo está diciendo, especialmente les saluda a los de la casa de César. Pero tal vez no era porque eran familiares del Nerón, sino posiblemente habían personas que trabajaban para el César, que eran funcionarios públicos de Roma y que trabajaban para el emperador romano y que se habían convertido al cristianismo. Miren, hermanos, lo maravilloso, lo potente que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En medio de este imperio inmundo, corrupto, lleno de maldad, lleno de inmoralidad, y los romanos, en especial las personas que trabajaban para el imperio, eran personas orgullosas, prepotentes, que hacían alarde de esto, de ser funcionarios del emperador. Pero el Señor pudo tocar el corazón de muchos de ellos. No sé cuántos pudieron haberse convertido, que eran de los funcionarios del imperio romano. Pero ahí vemos, hermanos, el poder de Dios a través del Evangelio, ¿sí? El poder del Espíritu Santo, que es el que convence, el único que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. En medio de esta maldad y en medio de este mundo de corrupción, y como lo eran los emperadores y muchos de los funcionarios, ¿sí?, el Señor llegar a sus corazones. Hermanos, no es imposible para aquellos que nosotros vemos que son muy duros, para aquellos que nosotros vemos que de pronto son muy morales, están perdidos en el pecado. Dios, no hay ningún problema. No hay ningún problema con ese tipo de corazones. Dios puede hacer la obra en los corazones de las personas que son completamente y que están completamente perdidas en el pecado. Así que, hermanos,
veamos esto desde el punto de vista del poder de Dios. Porque Pablo, al decir os saludan los de la casa de César, está diciendo, miren, es que los de la casa de César también se convirtieron, ¿sí? Y por eso les estoy enviando saludos de parte mía, de parte de ellos a todos ustedes, especialmente los de la casa de César. ¿Por qué Pablo dio ese énfasis? Bueno, Pablo quería también darles a conocer a los hermanos de Filipos que esas personas a quienes tal vez ellos pensaban que no podían llegar a ser cristianos, a convertirse al cristianismo, pues Dios también tenía un lugar para ellos, ¿sí? Porque Dios no hace acepción de personas. A todo aquel que va humildemente, con corazón humilde y está dispuesto a obedecer el Evangelio, el Señor le ayudará y estará completamente dispuesto a salvarlo, si está a la disposición. Y termina diciendo, hermanos, la frase que muchas de ellas son terminaciones y culminaciones de muchas cartas: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, la importancia de que en los hijos de Dios esté la gracia del Señor. Todo esto, hermanos, espero que usted y yo hayamos aprendido mucho de esta maravillosa carta. La carta de Filipenses es una de las cartas que nos transmite muchas cosas muy buenas, muy positivas para nuestra vida como cristianos. Leámosla, hermano, no dejemos de leerla, no por el hecho de que usted y yo la hayamos estudiado ya, la vamos a dejar a un lado, sigamos leyéndola. Es posible que usted conozca más cosas profundas y que bueno, hermano, hermana, que pueda compartirla con muchos otros, con muchas otras personas. Esa es la idea, hermanos. No siendo más, hermanos, Dios nos continúe bendiciendo, que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones.